Vamos a ver entonces este tema, sabiduría en los conflictos de la iglesia. Y podríamos hacer un recorrido amplio por distintos tipos de conflictos en la que la iglesia ha tenido que atravesar a lo largo de la historia y que tenemos registrado en las Escrituras. La verdad de las cosas es que no terminaríamos de analizarlos. Si nos vamos, por ejemplo, cuando vemos las desavenencias que habían en Corintio, ¿no? Por mencionar solamente un par de ejemplos, cómo competían en reuniones públicas, ¿verdad? Y también se llevaban a los tribunales unos a otros, por mencionar dos de los suavecitos. Los creyentes en Galacia, dice que se mordían y se comían, ¿no? Está otro de los puntos ahí, el tema de los judaizantes. Pablo tuvo que exhortar, por ejemplo, a los efesios a que cultivaran la unidad espiritual. La amada iglesia de Pablo de Filipos, ¿verdad? Que tan entrañablemente tenía él ahí, pues también tenía lo suyo y había problemas entre un par de hermanas ahí, entre servidores, cosa rara, pero sí se da y tenemos registro y es importante ubicarlo. Podríamos darnos una vuelta también por Hechos 15 y ver qué es todo lo que ocasionó ese primer concilio en Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir de Pablo y Pedro? ¿Qué podríamos decir de Pablo y Bernabé? ¿Verdad? ¿Qué me dicen de los 12? Cuando ellos andaban buscando posiciones, en tanto el Señor les estaba hablando de cosas gloriosas. Y así, hay un enorme etcétera, hay una serie de cosas de estas que realmente podríamos hacer una serie. El asunto es de que siempre llegaríamos a la conclusión de que cada uno de esos conflictos se derivó en algún grado por la falta de temor y de la sabiduría de Dios en alguna o en todas las partes. En algo. Porque acuérdese que para que haya un conflicto se necesitan dos partes por lo menos. ¿Sí? Yo sé que a veces nos conflictuamos con el del espejo, pero eso es otro asunto. Esa es una patología diferente que no vamos a tratar aquí. En fin, por definición, conflicto es la lucha directa y consistente entre individuos o grupos por un mismo objeto. Por lo que el sentido, póngame atención en esto, el sentido del conflicto es que las partes en cuestión están orientadas unas contra otras y no orientadas hacia la solución del conflicto. Ese es el mayor conflicto. O sea, el problema no es el problema es cómo abordamos el problema. ¿Me estoy dando a entender? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, pues, repito, más que solucionar el conflicto es derrotar al oponente, porque si yo gano se acaba el conflicto. A fin de cuentas, en un mundo caído podemos esperar que surjan conflictos dentro de la iglesia, ¿sí? Porque somos conflictivos, unos más que otros, ¿verdad? Pero le puede decir ahí al que está a su lado: mira, ya ves que te dije que eras todo un caso. Yo tenía razón. Hazme caso. Luego entonces nuestro enfoque siempre debe de ser atender a la raíz, ir a lo que causa el conflicto, porque podemos eliminar temporalmente la incomodidad que produce, pero no la causa que lo provoca. Podemos eliminar los síntomas y las manifestaciones de todo esto, pero no lo que lo genera. Es como cortar, es como podar nada más el árbol frutal, pero sigue dando fruto porque no se le ha puesto el hacha a la raíz. Entonces se tiene que tratar el asunto de raíz. Ahora,
Por definición, ya han habido también, se ha estado exponiendo bastante y ha sido una bendición y muy enriquecedor. Pero por definición y por naturaleza misma, la sabiduría siempre va a tratar o es acerca del más alto grado de conocimiento, pero que es inseparablemente ligado a la conducta prudente en la vida. ¿Sí? Entonces, si se desliga el saber con el hacer, ya no es sabiduría. Porque la sabiduría tiene que ver con aspectos prácticos, tiene que ver con un estilo de vida cotidiano. Entonces, el asunto aquí son los distintos orígenes de la sabiduría, porque sabiduría hay distintos niveles, hay distintos orígenes. El asunto, entonces, repito, es el origen de esta, ¿verdad? ¿Con qué nivel o con qué naturaleza, mejor dicho, de sabiduría es con la que estamos operando en nuestro día a día, pero también como pastores, como servidores, ¿verdad? ¿Cómo operamos cuando surgen esas situaciones en la iglesia? ¿Cómo operamos? ¿Con qué sabiduría? ¿Con qué nivel? ¿Con qué naturaleza de sabiduría operamos en este sentido? Entonces, pues vamos, alguien puede ser sabio en su propia opinión, como creo que lo mencionaste tú ahorita, ¿no, Mauricio? Alguien puede ser sabio en su propia opinión y eso, pues lo que te dice es, vaya que eres necio. Y eso, bueno, ya nos dice mucho, pero permítanme, por favor, tratar de explicar esto que acabo de mencionar con la Biblia. ¿Les parece bien? Vamos, por favor, ahí a Santiago, capítulo 3. Voy a empezar a leer y me voy a ir deteniendo desde el versículo 13. Yo voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Usted puede leer, no sé si la tienen acá, conforme vayamos avanzando, o con la que usted use está bien. Empieza con una pregunta. Después de tratar algunas cosas que crean conflictos, ¿verdad? Que eran cuestiones evidentes, pero hace una pregunta muy interesante. Yo no sé si a usted le pasa, a mí Dios me habla mucho con preguntas, porque siempre la pregunta nos lleva a reflexionar, ¿no? Es decir, a veces puede venir una pregunta y puede tener una o dos vertientes distintas y hay que detenernos a hacer esa reflexión. Entonces hace la pregunta, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? La connotación y el sentido que tiene de la pregunta es, y de hecho se puede utilizar, me atrevería a decir esta lectura alterna, ¿quién es temeroso de Dios y que tenga un conocimiento de las cosas desde su perspectiva para que pueda obrar de acuerdo con su voluntad? Ahora, ¿creen que las cosas funcionarían distintas si abordamos los conflictos de la iglesia desde la perspectiva de Dios y no desde nuestras limitaciones? ¿Creen que sería distinto? Bueno, pues anote eso ahí. ¿Sería distinto? Sí. ¿Ok? Y responde que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí ya empieza a entrelazar otros elementos. Es decir, que no reaccione en virtud de las faltas de otro, sino con humildad, con congruencia a la voluntad de Dios. Porque eso es mansedumbre, es ser enseñable, no reacciono. O sea, que la voluntad de Dios me guíe. Yo he puesto cualquier cantidad de veces este ejemplo porque creo que muchos los podemos entender, sobre todo los que saben montar a caballo. El hecho de que un caballo sea brioso no quiere decir que no puede ser manso, ¿sí? Simplemente que está bien, se sabe controlado y que responde bien a las riendas o al movimiento de cadera del jinete, ¿sí? Entonces, una constante fuente de conflictos en la iglesia, póngame atención en esto, por favor, porque eso es una fuente, híjole, ¿sí? Es que tomamos como ofensa personal las debilidades de otro. Dígame si no. Es que está mal y tú sabes que está mal y bueno, pues está mal.
que no te ofenda que esté mal. Uno también está mal en otras tantas cosas. Entonces, eso es un problema, esa es una fuente de conflictos. Repito, tomar las debilidades de otros como una ofensa personal. Eso convierte en un cuento de nunca acabar el asunto. Porque luego la competencia es, ¿y quién es más débil? ¿Sí? El rival más débil. Con esto, entonces el Señor nos muestra que la humildad es uno de los rasgos más importantes, un rasgo de carácter, de los más importantes de la sabiduría que se origina en Dios. Una persona humilde es aquella que tiene una percepción correcta de sí misma, que conoce sus defectos, sus limitaciones, que puede identificar además pues a dónde puede recurrir para no ser errático en sus decisiones y en sus acciones. Si es necesario corregir, como nos enseñaba hace un ratito Mauricio. En el momento en que perdemos o que no tenemos esa capacidad autocrítica de decir, a ver, ¿en dónde metí la pata hasta el cuello en esto? Porque generalmente alguien más lo hizo, ¿verdad? O yo me justifico en que hice esto porque tú. Oye, pero es que hiciste esto. Sí, pero si tú no hubieras. Entonces es como yo no tengo ninguna responsabilidad. O sea, tú le jalaste al gatillo. Yo nomás yo soy la bala que sale. Y eso es un nivel de arrogancia monumental que no cabe, no tiene cabida en un creyente, en un cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Entonces, el sabio y entendido es humilde porque está consciente de que tiene desaciertos. Sabe que aparte de esa sabiduría que viene de Dios, siempre tomará decisiones incorrectas. Siempre habrá un riesgo. Cuando abrazamos la sabiduría que viene de Dios y nos dice es por aquí, pues uno ya se puede ir por ahí, probablemente va a estar complicado, pero es seguro. ¿Me explico? Y a veces en nuestra opinión decimos, a veces le damos la vuelta a la incomodidad. A veces le damos la vuelta a decir, es que si voy por ahí va a haber crisis. A veces una crisis es necesaria porque se tiene que resolver. Hay cosas que se tienen que resolver, ¿sí? Eso de que el tiempo lo cura todo solamente pasa en el IMSS. ¿No? Eso es parte del recetario, ¿no? Entonces, aquí ya viene el contraste de los efectos dependiendo de qué naturaleza y de qué nivel de naturaleza sea la sabiduría. Versículo 14 dice, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, también se traduce como rivalidad. Dice, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esto está bien duro, porque yo, pastor, arrogante, no. Por cierto, ¿ya leíste mi libro? 7 pasos a la humildad y cómo lo logré. Es decir, la arrogancia es contraria a la verdad, hermanos. La arrogancia es orgullo en su más pura expresión. Es tener un concepto más alto de sí mismo y se fundamenta y a la vez se alimenta con el mérito, no con la gracia. ¿Me está siguiendo? El orgullo se alimenta y alimenta al mérito. Nada que ver con la gracia. De hecho, el mérito es lo más antagónico a la gracia. Porque gracia es precisamente me das lo que no merezco. Misericordia es no me das lo que merezco, pero gracia es me das lo que no merezco. No tengo mérito, por eso es gracia. Dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Es decir, esta sabiduría, lo voy a poner en otras palabras.
¿sí? Esta sabiduría que infla la cabeza, pero que seca el corazón, ¿sí? La que viene de lo alto no es dada. Nos es dada, perdón, es gracia. Esto no es gracia, es lo que nos está diciendo, ¿sí? Sino que es terrenal, natural, diabólica, sas. O sea, no es nada más de eso, bueno, pues es una sabiduría, es un entendimiento básico, en un nivel, vamos a decir, mundano en el buen sentido, ¿sí? Natural, bueno, humano, netamente. Pero hay una sabiduría que es diabólica. Y dices, ¿y eso puede operar en un cristiano, pastor? Pues aquí dice que sí. Y de hecho es una advertencia que está ahí. Dice, porque da la razón, donde hay celos y ambición personal, allí, otra vez aquí ya está ambición personal, ¿no? Rivalidades. Dice, ahí hay confusión, es decir, ahí hay inestabilidad. Todo lo que se deriva de eso, hay perturbación, hay conflictos. Eso es lo que va a brotar tarde o temprano. Dice, ya con lo anterior era suficiente, ¿verdad que sí? Pero dice, y toda cosa mala. O sea, toda cosa mala. O se puede leer también, o todo tipo de maldad. ¿Sí? La ambición personal trastoca de manera muy sutil, de una forma sutil, pero muy poderosa nuestros afectos, porque se puede disfrazar fácilmente de piedad, hermanos. ¿Sí? Entonces, note que la sabiduría que no proviene de Dios, escuche, la que no proviene de Dios, se nutre, pero a la vez nutre nuestros afectos desordenados, ¿sí? Pasiones se traduce también, hedonés, ¿sí? O hedones. Pero aquí es donde ya entramos en materia, ¿sí? Nuestros afectos, el corazón. Y es que, mis amados, la sabiduría está directamente relacionada con nuestros afectos. Sea la que viene de lo alto, o sea la terrenal y aún la diabólica, está ligada a los afectos. Los va a influir sí o sí. Por eso es muy importante esto. Por eso es muy importante identificar en dónde estoy operando aquí, ¿sí? Está muy, muy relacionada con nuestros afectos, y los afectos evidentemente están muy relacionados, muy ligados con nuestra conducta. Entonces, qué importante es asegurarnos que la sabiduría de Dios, su temor, esté ligada a nuestro corazón de una manera permanente. Es decir, me debo preguntar, póngame atención en esto, si me deleito en aquello que Dios aborrece o si no. Pero cualquiera que sea la respuesta, eso va a nutrir los afectos, o que van a enderezar o que van a torcer la conducta. Son preguntas, son cosas que tenemos que tener claras, sobre todo como pastores, ¿no? O sea, no es mi criterio. Mi criterio no es, pues no pasa nada, a mí no me afecta. No, eso no me afecta. Alguien, un entrenador una vez le dijo a Rocío, mira, si me hace daño a mí, te hace daño a ti, punto. ¿Me están siguiendo? Lo que es de la carne, lo que es del espíritu, pues ahí está, origen determina destino. En todo esto, mis amados, hay una bienaventuranza. Ya se empezaron a poner serios. Bueno, ahorita se van a poner más. Proverbios 3:13 se lee en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, bienaventurado el hombre
que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Entonces, en consecuencia, abordar los conflictos con una sabiduría inferior a la que se origina, a la que proviene de Dios, pues no contribuye a la solución de conflictos y mucho menos a la edificación de la iglesia. De hecho, juegan en contra por muy buenas intenciones que hayan. Y voy a tratar de ir un poquito más hacia allá con todo esto. ¿Sí? Miren, tratar conflictos con una sabiduría que es inferior a la de Dios, es decir, con argumentos centrados en los sentimientos y no en la verdad, ya va mal el asunto. Por eso el apóstol Pablo dice, bueno, las armas, pues sí, las armas de nuestras milicias no son ¿qué? No son carnales, no corresponden a la naturaleza humana, no corresponden a lo terrenal, no corresponden a lo humano. Dice, no, son poderosas en Dios, ¿para qué? La destrucción de fortalezas. No voy a entrar ahorita por ahí, pero dice, derribando ¿qué cosa? Argumentos. Un argumento es un pensamiento más un pensamiento más un pensamiento. Eso es un argumento. Cuando se defiende un argumento, se convierte en una fortaleza. ¿Ok? Entonces, utilizar metodologías, productos de las máximas humanas, por decirlo menos, por ser amable, ¿sí? Inevitablemente conducirá a la búsqueda del interés propio. Inevitablemente. ¿Sí? De hecho, sería, como lo vimos, el origen del conflicto. ¿Sí? Y todo eso es lo más contrario al pensamiento de Cristo. Y contra eso precisamente el Espíritu Santo nos advierte mediante el apóstol Pablo, allá en Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 5. Venga conmigo, se lo leo de la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leer con detenimiento, ¿está bien? Con atención, con inteligencia. Dice, no hagan nada. ¿Qué es nada? Ok, no hagan nada por egoísmo. ¿Qué es egoísmo? Es una sobrevaloración de uno mismo. Egoísmo es un afecto desordenado por uno mismo. ¿Sí? Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Vanagloria es jactancia, altivez, es tratar de demostrar algo, ¿sí? Porque nosotros siempre tenemos la verdad y nosotros siempre tenemos la razón, ¿cierto? Dice, sino que con actitud humilde, ¿con qué? Actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No está diciendo que otros son más importantes, nadie es más importante que nadie. Es cómo consideramos al otro. Cuando nosotros consideramos al otro inferior a nosotros, es de que ya podemos sentir que le podemos pasar por arriba, que sentimos que tenemos el derecho de pasarle por arriba y no tenemos ese derecho. ¿Sí? No lo tenemos. Por eso dice, considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando, aquí está la clave, no buscando cada uno sus propios intereses. Ya me perdí. Sino más, creo que tengo que poner la letra más grande. Una vez estaba predicando con notas así de papel y él hacía así, como si fuera el iPad. Pero no reaccioné hasta que alguien que lo tenía así a un ladito, así como por donde está Araceli, y se rió y dije, bueno, pero ya perdoné a esa persona. Porque no me gustan los conflictos, porque soy humilde.
Bueno, ya regreso acá porque luego ustedes me distraen. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. O sea, en lugar de buscar los propios intereses de uno, busca los de los demás. Y todo esto, mis amados hermanos, es sabiduría de Dios aplicada a la prevención y a la solución de conflictos en la iglesia. Eso es sabiduría intravenosa. ¿Sí? Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. ¿Qué actitud hubo en Cristo? No voy a ir más para adelante, pero la actitud que hubo en Cristo es: dejo mi gloria temporalmente, nunca su divinidad, ¿sí? Y voy a rescatar a aquel que no tiene la capacidad de rescatarlo, de rescatarse a sí mismo, punto. Y no voy a entrar más por ahí, es todo otro tema, ¿sí? Entonces, cuando nos habla de una actitud, de hecho, la palabra que se utiliza es donde se fija el pensamiento. Literalmente es eso, poner el pensamiento, fijar la mirada, fijar el pensamiento. ¿En dónde debe de estar entonces todo este asunto? ¿En dónde debo de fijar la mirada? ¿En dónde debo de fijar el pensamiento? Me estoy dirigiendo a pastores y líderes mayormente, ¿sí o no? Hay alguien por ahí que puede estar escuchando, está bien, no le hace nada mal. Pero como pastores, hermanos, no es nuestro beneficio y no es nuestro interés por el que tenemos que velar, sino por el de la iglesia del Señor, porque el Señor nos la encomendó, porque no es nuestra. Entonces tenemos que velar por los intereses de la iglesia del Señor. Cuando dicen, no, es que mi iglesia, bueno, pues ya entiendo por qué está así. Pero es la iglesia del Señor y eso lo debemos de tener muy presentes, porque es buscar el beneficio de ellos, es despojarnos completamente del egoísmo. Esa es la actitud que hubo en Cristo. Y díganme si no es difícil, porque la carne es ruda. Cierto que hay espacio para tener diferencias entre nosotros, pero nunca para caer en discordias, nunca para caer en vanagloria, ¿sí? Nunca para el egoísmo, que no es conveniente anteponer el interés propio al de los demás. No es conveniente para la iglesia y no honra al Señor y juega totalmente en contra nuestra a nivel personal, porque tarde o temprano llega, la factura tarde o temprano llega. Romanos capítulo 15 versículos 1 y 2, también lo leo en la Nueva Biblia de las Américas, se lee así: así que nosotros, los que somos fuertes, es decir, los de convicciones sólidas, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Fíjese lo que está diciendo. Esto no se está dirigiendo a pastores, esto se está dirigiendo a creyentes, esto se está dirigiendo a discípulos de Cristo. Dice, debemos. Dígale al que está a su lado, es un deber. ¿Sí? Es una obligación, es una responsabilidad dada por Dios. Versículo 2: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Miren, esto es muy amplio, ¿sí? Pero agradar al prójimo no tiene nada que ver con subsidiar sus negligencias. Agradar al prójimo no tiene, no te voy a decir nada para que no te sientas. No, pues a lo mejor sí te lo voy a decir, pero te voy a enseñar. Mira, te voy a explicar esto para que lo podamos entender de la mejor manera, ¿sí? Y no le vamos a llegar de rudo, porque así somos los del norte. No, los del sur también son bravos. Entonces, agradarnos a nosotros mismos es lo mismo que vivir para complacernos a nosotros mismos, ¿sí? Sin importarnos el efecto que nuestras decisiones y acciones puedan tener en los demás. A veces pensamos que podemos hacerlo,
Miren, una decisión de agradarse a uno mismo, debemos ser sabios, hermanos, porque no necesariamente estamos hablando de algo que sea malo, vamos a llamarlo así. Lo malo no sería eso, lo malo sería hacerlo para agradarme a mí mismo sin importar el impacto que pueda tener. Y repito, a veces son de cosas que no son inmorales. Ya no voy a entrar por el camino de cuando son inmorales. Ya no voy a entrar por ahí, porque pues ese, otra vez es abrir todo otro tema. Pero yo creo que el Señor nos habló duro hace rato, ¿sí o no? Bueno, no duro, claro. Yo creo que fue muy necesario, ¿sí? Porque no estamos blindados contra esas cosas. Somos vulnerables, unos más que otros en un área y otros más que otros en otra, pero todos somos vulnerables y todos necesitamos precisamente esa sabiduría que viene de lo alto, esa parte que nos lleve a aplicar el conocimiento de Dios a nuestro día a día, porque ahora sí que, como he dicho muchas veces, de eso se trata toda esta enchilada, hermanos. ¿Sí? Entonces, dígame por favor si el hecho de buscar agradarnos a nosotros mismos, de que no nos importen luego las decisiones o acciones, el impacto que puede tener, si eso no es una verdadera fuente de conflictos y de heridas. ¿Sí o no? ¿Se quedaron así? ¿Están meditando? Si están meditando en eso, está bien. ¿Pero qué piensa? ¿Que sí hay algo de razón en ello? Entonces, todo eso, mis amados, es la antítesis de la sabiduría que proviene de lo alto. Todo eso es la antítesis del pensamiento de Cristo. Va totalmente congruente con la sabiduría que es terrenal, natural y diabólica, pero no con la que viene de lo alto. Regresamos a Santiago, capítulo 3, donde estábamos. Vamos a los versículos 17 y 18. Vámonos yendo para el final. Digo, no quiere decir que voy a terminar ahorita, no, pero ya los nervios se van calmando. Versículo 17 dice: pero, digan conmigo, pero. Dile al que está a tu lado, si hay pero que valga. Aquí, en eso sí hay pero que valga. Dice, pero la sabiduría de lo alto, ven el contraste, es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembre en paz por aquellos que hacen la paz. ¿Se nota el contraste o no? Es clarísimo lo que produce un nivel de sabiduría y lo que produce el otro. Y cómo nosotros tenemos que estar muy sensibles, ahora sí que de dónde nos agarramos. ¿Sí? Lo que se busca entonces dejar claro aquí es que la sabiduría divina engendra afectos y un estilo de vida ejemplar, hermanos. Es una manera de vivir que se caracteriza por una conducta madura, amorosa, en donde se construyen relaciones responsables, mientras que las otras sabidurías se refleja en conductas, pues todo lo contrario, inmaduras, egoístas, relaciones destructivas, irresponsables, dirían ahorita tóxicas, lo que eso quiera decir. Pero es una irresponsabilidad, es inmadurez, es carnalidad. Estamos aquí y otra vez de eso nunca viene nada, nunca surge nada bueno. Entonces la sabiduría divina, póngame atención,
es la práctica de la rectitud de corazón. Eso es. La sabiduría divina es la práctica de la rectitud de corazón. Job, no vaya para allá, no todavía, que esto se van a llevar tarea, pero Job liga la sabiduría con la integridad en distintas áreas. Habría que leer todos los discursos, ¿no? de Job, ver todo ese peloteo que tiene ahí con sus cuates, ¿no? Que de repente dices, con estos amigos, ¿para qué quieres al diablo, no? Pero bueno, ahí se estaba dando. El punto es de que Job, repito, allá en el capítulo 28 habla mucho acerca de la sabiduría, y ya de ahí, pero más enfáticamente, ya en el capítulo 31 lo liga con distintas áreas de integridad individual. Está ligado ahí, porque otra vez es conducta. Entonces, mis amados, ¿cuánto necesitamos la sabiduría en los conflictos de la iglesia? ¿Cierto? Porque estamos hablando de integridad también. Estamos hablando de rasgos de carácter, no de ganar, ¿sí? No de ganar una discusión, sino de buscar lo que es mejor para el otro. Y si yo tengo que renunciar a un derecho propio, a un derecho que me ha sido dado, lo puedo hacer. Y si no crecemos en ese grado de madurez, nosotros vamos a ser una fuente de conflictos. Y bonita cosa, imagínense, el pastor, la fuente de conflictos. Así que después de haber contrastado de esos efectos, lo estamos viendo muy rápido, ese efecto de la sabiduría de Dios y la sabiduría natural, la sabiduría incluso animal, diabólica, ¿verdad? Hace la pregunta obligada, ¿no? Porque acuérdense que la idea no termina en el capítulo 3, sigue, aquí va, esas divisiones no dividen la idea, de hecho esto es una continuación. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Sigo en la Nueva Biblia de las Américas. O sea, ¿de dónde vienen? ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y aquí cuando habla de guerras y conflictos está indicando algo más que un conflicto ocasional, algo más que un encontronazo, algo más de que me agarraste parado en los 5 minutos que no debías de atravesarte. ¿Sí? O sea, no está hablando de eso, de algo que surgió y estaba, y ya al ratito, ay, perdón, no, o sea, respondí mal, no sé, por lo que haya sido. Nunca justifica nada de eso, pero podemos reconocerlo, ¿verdad? Y decir, ay, perdón, no, discúlpame. Muy diferente decir, y esto es un paréntesis, ¿no? Es bien distinto decir, discúlpame, a decir, perdóname. Discúlpame es tuve razón para hacerlo, así que cómetela. O ¿cómo es? ¿Te lo comes? ¿Liz? Te lo vas a comer, ¿no? Pero cuando es perdón, estoy reconociendo que yo tuve la falta. Y eso es humildad. ¿Sí? Entonces, cuando me salió ese pico que generalmente le pegué un buen llegue a los que están más cerca de uno, porque por los que están más lejos no les llega el pico. Si llega el pico a los de más lejos hay que preocuparse, pero a los de cerquita, pues perdón, ¿no? O sea, no fue mi intención hacerlo, pero perdón. Y ya. No, aquí está hablando de otra cosa. Aquí está hablando de un conflicto, de un estado de guerra continuado, que es ahorita y al ratito también, y más tarde también, y mañana seguramente también. Entonces, de eso es de lo que está hablando, que es constantemente. ¿De dónde sale todo eso? Y hace la pregunta, ¿no viene de las pasiones que combaten en sus miembros? ¿Cuál es la respuesta? Esta es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? A ver, pastores, ¿cuál es la respuesta a esto?
Sí, de ahí vienen. Literalmente se leería así: ¿no de allí, de los placeres de vosotros que batallan en vuestros miembros? O sea, no es de ahí donde surgen ese estado continuo, ¿sí? No viene de ahí. Ahora, la palabra pasiones, póngame atención, no significa necesariamente pasiones sensuales, ¿sí? Significa simplemente afectos desordenados que por su naturaleza estimulan la carne y por ende crean problemas. Entonces, ven lo ligado que están los afectos y la sabiduría. Porque si yo puedo justificar con una sabiduría terrenal, natural, hasta ahí lo vamos a dejar, ¿sí? Pero si yo puedo justificar una acción que, por ejemplo, puse mi interés por encima del de mi hermano, ¿a qué me lleva esto? ¿Me expliqué? O sea, si yo soy capaz de justificar eso, entonces el sentido que tiene aquí este versículo es bastante más fuerte de lo que se lee realmente, porque indica la fuerza que ese afecto personal desordenado tiene, en donde es evidente, hace evidente que el temor y la sabiduría de Dios están ajenas, que no están operando ahí, y crean conflictos de una manera permanente, otra vez porque no le interesa el bien del otro, sino la satisfacción propia, y es capaz de pasarle por encima al que sea. Entonces, otra vez, es lo más antagónico al pensamiento de Cristo. Los afectos son muy fuertes, por eso son pasiones, pero los afectos son muy fuertes, tienen la capacidad de modelar la conducta. Un anhelo incumplido puede llegar a ser tan poderoso que podemos pisotear a los demás que parecen estorbar nuestros avances. ¿Por qué? Porque yo lo quiero y tú no eres quien para atravesarte, y si te atraviesas te paso por encima. Gloria a Dios. Y cuando llegas, lo conseguí, soy más que vencedor. Pues uno se ríe, pero es que sí pasa. Digo, a mí me platicaron, ¿no? Entonces, qué importante es que asimilemos esto, hermanos, que la sabiduría y los afectos están íntimamente ligados, ¿sí? Por eso asegurémonos de operar en nuestras vidas siempre en el temor y la sabiduría de Dios. Pero nos tenemos que asegurar, y para eso regreso, gracias Mauricio por el mensaje de hoy. O sea, tenemos que regresar a esa capacidad autocrítica de vernos y decir, bueno, sí es cierto, a lo mejor va a estar regacho lo que encuentro. Regacho es del griego feo en extremo, pero sí está bien feo en extremo eso que me estoy encontrando aquí, pero puedo corregirlo. Es decir, el conocimiento de Dios no está operando aquí en mi conducta y esto está ocasionando esto, pero puedo corregirlo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que puedo pedirte sabiduría. Gracias, Señor, que puedo volver a la comunión contigo. Gracias, Señor, que tengo pastores que si no sé les puedo preguntar. Y si ellos no saben, porque no tenemos la obligación de saberlo todo y no tenemos la capacidad tampoco de saberla toda, poder decir, pues no y tener esa humildad de decir, pues mira, no sé, pero dame chance y vamos a investigar y vamos a crecer juntos, ¿sí? Pero está esa parte, fíjense cómo esos afectos ya están entrelazados también en relaciones sanas, porque no estamos aislados. Nos gusta pensar eso, ¿sí? Nos gusta pensar que nuestro punto de vista, que la postura que nosotros guardamos sobre distintos aspectos, que la interpretación que le damos a muchas cosas, ¿verdad?
pues nosotros tenemos razón, que no consideramos que todas las cosas que nos van rodeando, esas experiencias van formando parte de nuestra vida, que son ladrillos de ese edificio de nuestros criterios, de nuestras convicciones y de nuestras maneras de pensar a fin de cuentas. ¿Sí? Hay cosas que están bien, hay otras cosas que no tanto, pero todas entran en juego. Todos tenemos criterios que están bien, que son de acuerdo a la palabra, pero hay otros criterios que no están tan bien, al menos no forman parte de la palabra. No se extraen de ahí y se mezclan y entran en juego. Así que nos gusta pensar que toda la apreciación o nuestra apreciación de las cosas es puramente bíblico. Claro, yo puedo ver y mi interpretación, ¿verdad? Es impoluta. O sea, no tiene ninguna contaminación. Lo que yo pienso, lo que yo veo, a como yo lo veo, así es. Eso debería entonces de hacer legítimo el asunto, debería de hacerlo auténtico, ¿sí? Y esa es la medida para resolver los conflictos. Entiéndase el sarcasmo. ¿Sí? Y lo tengo que aclarar, ¿no? Porque luego dicen, usted dijo que no sé qué. Es sarcasmo. Entonces permítame, segundo final, permítame hacerle unas preguntas. ¿Está bien? Los que me conocen saben que soy preguntón, ¿verdad, First Lady? Ahí les va, Si pudiéramos, pónganme atención, pueden decir ouch o amén al final, como sea, ¿no? Si pudiéramos imponerle a otros los planes de Dios, subrayo, los planes de Dios, es decir, no solo a los que se oponen, sino aún a aquellos que no lo entienden como nosotros. Que nosotros estamos seguros de conocer los planes de Dios. La pregunta es, ¿lo haríamos? ¿Se los impondríamos? Segunda pregunta. Si pudiéramos tomar todo el poder para cambiar las cosas de un plumazo, por supuesto a la manera de Dios, ¿sí? En realidad es nuestra interpretación de la manera de Dios. ¿Lo tomaríamos? ¿Tomaríamos ese poder? Así, yo puedo cambiarle, ahí te va. Listo. Como yo lo entiendo, pues así es. Número 3. Bueno, a fin de cuentas, nosotros sabemos lo que Cristo dice, ¿no? Nosotros sabemos lo que Cristo enseña, tenemos la verdad. Entonces, si está todo esto, ¿por qué no asegurarnos de que todos deban obedecerlo? Que he callado, no porque no tenga que más. Les digo que llevo 50 minutos, me faltan hora y cacho todavía. ¿Sí quedó claro esto? Ahora me voy a brincar hasta el versículo 7 y 8 de Santiago. Sigo en la Nueva Biblia de las Américas. Ya vienen otras cosas, ¿no? Cómo se desarrollan muchas situaciones ahí. Pero viene el cierre de la idea a partir de aquí. No voy a completarlo todo, sencillamente voy a ver los versículos 7 y 8. Y dice, por tanto, sométanse a Dios. ¿Okay? Número 1, sométanse a Dios. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos. Esto está hablando, es una referencia a corregir conducta. Es una forma figurada, es decir, corrijan cosas que no están bien, corrijan. ¿Sí? Dice, pecadores, ¿sabes? Dice, y ustedes, iba a apuntar para allá, pero no hay nadie, ¿verdad? ¿Ya? Ustedes, de doble ánimo, purifiquen
sus corazones. Noten cómo esto está hablando de responsabilidades que nosotros tenemos que, tomar, o más bien son cosas de las que nosotros somos responsables. Someternos a Dios, resistir al diablo, acercarnos a Dios, limpiar nuestras manos, ¿sí? Purificar nuestros corazones. Ahí al menos son 5 cosas que podríamos trabajar en ellas. ¿Cómo las ve? Más tareita. Mis amados, la falta de sabiduría de lo alto lleva o conlleva operar al revés estos versículos. ¿A qué me estoy refiriendo? A resistir a Dios y a someterse al diablo. ¿Quiénes la pueden leer chueca? Están resistiendo a Dios y se someten a otra sabiduría que no proviene de Dios. Y eso siempre va a jugar en contra. No es posible, ¿sí?, que salga algo bueno que no sean más que conflictos. Lo más bonito que puede salir de todo eso son conflictos. Eso es lo mejor que puede salir. Ya de ahí tírele para arriba. Entonces, mis amados, tercer final y último, no pensemos entonces que si tan solo pudiéramos subordinar, someter las ideas y las formas de otros a nuestra manera de pensar y de hacer las cosas, acabaríamos con muchos problemas. Sí. Cuidemos de no ser entonces nosotros esa fuente de conflictos por estar operando en una sabiduría inferior a la que viene de lo alto. No es aceptable, punto. Si la sabiduría entonces viene y se nos presenta o se presenta a sí misma separada de una conducta humilde, de una conducta que tenga que ver con la rectitud de corazón, mis amados, no es sabiduría que viene de lo alto. Sí. Job 28, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, y termino con esto: ¿de veras? Dijo a los mortales, o sea, Dios diciéndole a los hombres, a nosotros, dile que está a tu lado, es a ti: temer al Señor, el énfasis eso es sabiduría. ¿Sí? Temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento, eso es inteligencia. Entonces, otra vez, ¿necesitamos la sabiduría de Dios en los conflictos de la iglesia? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos, Señor, ayúdanos? Porque ¿cómo necesitamos separar las cosas, identificarlas y poder separarlas? Señor, te damos gracias por tantas oportunidades que tú nos das de aprender, por tantas oportunidades que tú nos das de corregir, de analizar y de corregir en nuestras vidas, de ajustar todos nuestros caminos, nuestros pensamientos. Muchas gracias, Señor, por eso. Te suplicamos que tú nos ayudes a discernir, a voltear y ver con toda claridad, Señor, cuando estamos operando en una sabiduría que no viene de ti, y que podamos arrepentirnos, corregir y abrazar todo lo que se origina en ti. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.